Hoy día tenemos 3 invitados, pero empecemos con el primero. Ustedes saben que cobrar pensiones, especialmente en el programa Contigo, para que está especialmente dirigido para personas con discapacidad, de bajos recursos, en pobreza extrema, es un tema complicado, especialmente en aquellas regiones donde no se puede llegar. Y entonces invitamos hoy día a Julio Mendiguren, a quien conozco además de hace muchos años, cuando yo hacía gestión pública hace muchos años, en 2012 decidí no hacerlo más, pero él continuó, y hoy día como director ejecutivo del programa Contigo en el Ministerio de Inclusión, en el MIDIS, ha logrado crear un programa que... un programa se llama "Y tú ya cobraste", porque se dio cuenta que habían más o menos 2.000 usuarios en 11 regiones del país que por estar en estado de discapacidad no podían cobrar sus pensiones. Y han logrado ponerlos al día, llevar estos carritos a esos lugares donde no podían cobrar, donde no podían llegar al Banco de la Nación a cobrar, y han solucionado este problema, que era un problema complicado para estos peruanos que no tenían esa solución. Cristina, empecemos con Julio. A ver, ¿cuál es nuestra primera pregunta? Muy cierto lo que dice JC. O sea, yo pago mis impuestos para que las personas pobres tengan dinero. Yo pago mis impuestos para tener colegios. Yo pago mis impuestos para tener postas médicas. Entonces, sí molesta mucho a los contribuyentes cuando uno ve que disponen dinero, pero no llega al usuario final. Así que felicitaciones, Julio. Han hecho algo muy importante, que llegue este dinero a las personas que necesiten con estos carritos pagadores. Pero primero explícanos, ¿qué es un carrito pagador? Cristina, ¿cómo estás? Buenas tardes, Juan Carlos. Qué gusto volver a reencontrarnos. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a través del programa Contigo, cuida, atiende a 106.000 peruanos que viven con una discapacidad severa, pero además viven en condiciones de pobreza y extrema pobreza. Como muy bien lo han señalado en la introducción, muchos de estos hermanos nuestros viven en lugares muy inhóspitos, geográficamente muy distantes de las ciudades, donde no hay una agencia del Banco de la Nación. Entonces, el programa Contigo lo que ha hecho es firmar un convenio con el Banco de la Nación, y a través de ellos les llevamos el carrito pagador. Son esas empresas transportadoras de valores que llegan a lugares muy alejados, y en 35 lugares tenemos carrito pagador para facilitar el acceso a que nuestros usuarios puedan cobrar. De esta forma, ya el día de hoy tenemos 75% de nuestros usuarios que han cobrado el dinero, que es 300 soles cada 2 meses, que el Estado, del impuesto de todos los peruanos, destina para garantizar su supervivencia, para su alimentación, para su abrigo, para cubrir algunas necesidades elementales que necesitan pues nuestros hermanos. Así que eso es lo que estamos haciendo ahora, y la campaña "Y tú ya cobraste" permite justamente incentivar, motivar, para que el usuario, su familiar y el vecino en general pueda alentar a que las personas vayan a una agencia del Banco de la Nación, y si están en lugares muy alejados, lo puedan hacer a través del carrito pagador. Sin el carrito pagador, ¿cuántas personas no cobraban? Mire, nosotros teníamos una cantidad relativamente grande, aún que tenían algunas dificultades, y todavía muchos de los compatriotas todavía lo siguen con esta dificultad. Y el programa progresivamente ha ido ampliando en cobertura. De hecho, es el programa que más ha crecido en número de usuarios. El programa no tiene más de 8 años. Empezó con 400 usuarios, hoy tiene ya 106.000. La decisión de la Presidenta de la República, quien fue ministra del MIDES, ha sido determinante el año pasado para dar ese salto. Entonces, lo que hoy toca es trabajar con el aliado, que es el gobierno local, la OMAPET, la Oficina Municipal para la Atención a las Personas con Discapacidad. Es nuestro enlace con la población y nos permite identificar dónde hay bolsones de usuarios que tienen dificultades para desplazarse, para acceder a la ciudad. Entonces, este porcentaje de cobro, que finalmente ya está en el 75%, debe llegar a un 95%, pero siempre hay un 5% aún, pese a todas estas facilidades que nosotros damos, no cobran, o porque no se informan a tiempo, o porque la geografía les impide llegar a tiempo, o porque ha habido bloqueos de los caminos, las carreteras o algún otro factor. La idea, y nosotros nos hemos propuesto en el MIDIS, es ir cerrando cada vez más esta brecha. Julio, ¿y llegan a todo lugar? Es decir, porque lo normal es que la dinámica del Estado es llegar a esas capitales de provincia, todo. ¿Llegan a aquellos rincones más alejados?
a ese distrito, a ese, digamos, pueblo, a esa población? ¿Llegan a todo lugar? Estamos llegando a lugares de difícil acceso. Juan Carlos, tú conoces Imasa, conoces Imasita en el departamento de Amazonas. Lo hemos recorrido juntos. Ese lugar, por ejemplo, donde tiene población originaria, población aguajún, población huampis, allí nosotros llegamos, por ejemplo, con el carrito pagador. Entonces estos camiones blindados se desplazan por las carreteras y llegan hasta ese lugar, y nuestros usuarios, cuando son informados de las fechas de pago, allí pueden cobrar. Ese es el esfuerzo que está haciendo el Estado en nombre de todos los peruanos para dar atención a nuestros ¿Esta información que les dan, en qué idioma lo hacen? ¿En los idiomas originarios o en español? Ah, qué interesante. En el Perú tenemos 55 pueblos indígenas. Tenemos 4 amazónicos, perdón, 4 andinos y 51 amazónicos. Para llegar, por ejemplo, ahí a Amazonas, necesitamos personal, que son nuestros aliados, justamente, que hablan el aguajún y hablan el huampis. Pero hay algunos departamentos donde ya nosotros tenemos personal contratado directamente del programa Contigo, y preferiblemente buscamos personal que sea de la zona, que hablen como ellos, que entiendan como ellos, que vivan como ellos. De esta forma nos acercamos con una atención y un pago culturalmente pertinente. Claro, porque sin información creo que la gente no puede acercarse. Si una persona no puede cobrar, como hablamos hace un rato, una persona con una discapacidad severa, necesita trasladarle ese poder a esa persona, ¿cómo hace ese poder? ¿Cómo otra persona puede cobrar por ella? Tenemos usuarios que son niños, algunas personas que tienen, por ejemplo, problemas motores, físicas, por lo cual no puede desplazarse, entonces sería muy difícil que vaya al banco. Para ellos el programa lo que ha hecho es autorizar al tercero, que es un familiar, un ser querido, a quienes nosotros le transferimos el dinero para que a su vez ellos, el familiar o el apoderado, pueda retirar el dinero y poder satisfacer las necesidades. Entonces tenemos aproximadamente un 30% de nuestros usuarios que cobran de esa forma, con un tutor, un familiar o un tercero que nosotros llamamos tercero autorizado. Julio, ¿y cómo evitamos los fraudes? Es decir, ¿cómo evitamos esas filtraciones, esa viveza de estos falsificadores, de estos que se pasan de vivos y quieren sacarle la vuelta al sistema y obviamente cobrar por personas que o fallecieron, o personas que no existen, o personas que no son ellos? ¿Cómo están ustedes previendo todas esas filtraciones al sistema? Una de las condiciones básicas es, por ejemplo, que toda persona que va a ingresar al programa debe tener un certificado de discapacidad severa otorgado por el Ministerio de Salud, un médico especializado. No es un proceso tan simple, o sea, no es como organizar una campaña de certificación, no, porque a veces el médico, para asegurarnos que una persona, por ejemplo, es sorda o es mudo o tiene algún otro problema, a veces hace incluso interconsulta con otros médicos. Entonces, después de una evaluación médica, otorga ese certificado. Pero además debe estar viviendo con clasificación de pobre o pobreza extrema. Y para eso acudimos al CISFO y el CISFO nos otorga esa clasificación. Además, hacemos cotejos con otras instituciones, justamente para asegurarnos de que no esté recibiendo otros ingresos. De esa manera hacemos el control y mitigamos el riesgo de la filtración. En caso de los fraudes, o para que nunca faltan algunos fascinerosos, ¿no es cierto?, que se aprovechan de nuestros usuarios, nosotros lo que estamos trabajando es justamente el acompañamiento en el cobro con más de 733 municipalidades con quienes ya hemos tenido reuniones de trabajo, de capacitación virtual e incluso presencial. Y en las próximas semanas vamos a dar una feliz noticia a nuestros usuarios. Vamos a aperturar nuestros brazos operativos, es decir, personal del programa en el territorio que acompañen a nuestros usuarios. De esa manera ellos se sientan protegidos y reconfortados para el acompañamiento emocional, el acompañamiento para que participen en actividades productivas, en la generación de empleos temporales. De esa forma también puedan mejorar su calidad de vida. La idea no es solo dar dinero. Contigo va más allá de la entrega económica. También protege, cuida, atiende a ellos. Y así que estamos muy contentos con el programa Contigo. Datazo JC, ya saben, señores, Contigo próximamente cerca a sus hogares y van a sacarle el jugo porque esto va más allá de pensiones. Señores, tenemos un programa súper cargado. Vamos a un corte y regresamos.